Nuestro paseo de hoy por Castilla y León nos sitúa en Palencia, porque hoy vamos a hablarles de bodegas. Bodegas que se utilizaban sobre todo para la elaboración del vino, como ocurre también en Torquemada, donde hay 5 barrios de bodegas que ocupan una extensión de en torno a 12 hectáreas. Son un patrimonio característico de nuestros pueblos y especialmente en zonas como el Cerrato. Hoy son protagonistas las bodegas. Una de las características comunes entre los municipios del Cerrato es la construcción de bodegas en los entornos de las localidades. Hay muchos ejemplos, pero hoy queremos mostrarles algunos de los más particulares, comenzando por las de Astudillo. Uno de los mejores ejemplos de las bodegas de las que dispone Astudillo es esta en la que nos encontramos, la que pertenece a la peña Los Manguis y que nos va a mostrar el que actualmente y durante muchísimos años ha sido tesorero de esta peña, Cesario Pérez. Lo primero de todo, muy buenas, Cesario. Hola, buenos días. Esta es una peña que vemos que está cuidada a mimo, tiene todo lujo de detalles gracias a que toda la gente que ha formado parte de la peña se ha implicado y ha puesto su granito de arena, no solo para disfrutarla, que casi es lo primero, sino también para mantenerla. Pues sí, llevamos ya hemos hecho 50 años de peña, no empezábamos aquí la peña, no se empezó aquí, se empezó en el barrio San Vitores, que también es una zona de bodegas, y estuvimos mirando, y gracias a unos socios miraron y encontraron esta, que no la vendían, ya la habían intentado comprar otros vecinos del pueblo y no se la vendían. Gracias a que un socio era familia del dueño, pues nos la vendió. Y a raíz de ahí pues empezamos a trabajar en ella. Está algo restaurado, el piso está arreglado, de ahí se bajó un poco de tierra, se ha trabajado mucho en ella. Y lo que hemos hecho ha sido mantenerlo, porque veíamos que era una cosa cultural de Astudillo que no se podía dejar de perder, sobre todo la bodega de abajo. Teníamos una de sillería, una piedra de sillería que, bueno, que había que respetarlo y había que cuidarlo. Y ahí empezamos nosotros también a meter vino, a hacer vino. Estuvimos pocos años porque daba mucho trabajo, había que cuidarlo mucho, mimarlo mucho, lo que es el vino, la limpieza y tal. Y decidimos pues, dejar de hacer vino. Y nos dedicábamos pues, a mantenerla, a tener recuerdos de cuando la peña empezó, en los años 66, que ahí está grabado, que lo grabamos entre un amigo y socio mío, que ya falleció. Eso fue uno de los trabajos bonitos que se hizo dentro de la peña. Y a raíz de ahí fue cuando se empezaron a sacar todas las fotografías, toda la memoria que tenemos de la peña. Claro, al final lo que se trata es de que la peña funcione un poco como un club social, ¿no? Que se haga vida y que se disfrute. Lo que pasa es que también han intentado mantener ese otro punto de vista, lo que comentaba, cultural, incluso permitiendo a la gente visitarla y así conocer cómo es la arquitectura propia de las bodegas de Astudillo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros cuando vimos la bodega lo que teníamos, aparte de venir todos los días a merendar, a cenar, a divertirnos, y llegó un momento que arreglamos tanto los locales porque cuando se casó el presidente se celebró la boda aquí. Éramos 180 o 200 invitados. Y cuando se casó el secretario se volvió a hacer otra boda aquí. Son las 2 bodas que se han hecho. Entonces fueron pasando el tiempo, metimos esta serré que tenemos aquí, con ella en los años 70, fuimos hasta Palencia, con ella. Con ella nos fuimos hasta Palencia a ver a los Poctos, un grupo musical que hubo muy famoso. Pues nos fuimos con ella. Y los Manguis éramos así de abiertos y lo seguimos haciendo y lo seguimos siendo, porque la palabra de Manguis no es de mangar. Es la mano, ahí la tenemos en el escudo que tallamos, es de saludar, de abrir la mano y de dar acogida a la gente que quiera venir a ver nuestra bodega. Cesario, al final lo que tienen casi es montado un auténtico museo aquí en la bodega. Pues sí, se empezó el local empezamos arreglándole lo que era el piso, que era lo que estaba mal. A continuación metimos esta mesa de casualidad, porque el carpintero se había equivocado de medidas y las llevó a otra bodega, no cabía, y nos la vendió a nosotros. Y a raíz de ahí, pues bueno, hemos ido recuperando aperos de labranza, que en Astudillo pues hay varias casas de labranza, entre ellas los propios socios, los padres pues siempre han tenido agricultura y muchos aperos de esos se han restaurado, se han recuperado y los tenemos aquí.
Es una forma de que se conozca también nuestra historia, que conozcamos nuestro pasado, igual que el hecho de mantener pues el lagar como tal, ¿no? Lo que comentaba, por también ese tiempo en el que trabajaron y hacían vino. Sí, el lagar que está aquí, en principio eran abiertos, se echaba la uva, se bajaba la viga, bajaba, la prensaban y tal. Después la cerraron porque sería demasiado grande y pusieron una red muy grande, que es donde se echaba el vino, pero con el mismo sistema de la prensa. Y después de ahí pasaron a otra prensa más pequeña, que ya son más mecánicas, o sea, que es de mano igual, pero es de mecánica, que van apretando, apretando, pero cuando dejas de apretar ya no sale vino. Sin embargo, con este sistema bajaba la piedra o bajaba la viga y llegaba un momento que ya la viga no podía bajar, entonces lo que hacía era subir la piedra. Y la piedra estaba trabajando toda la noche, ella sola iba bajando y iba prensando a la vez. Y eso lo seguimos manteniendo y lo tenemos aquí. Bueno, han luchado por mantener la bodega, por mantener su pasado, incluso vamos a decir, en algunos casos, incluso encontrar fragmentos de nuestro pasado, porque han encontrado piedras con grabados, han encontrado incluso piezas de la época romana. Sí, sí. Abajo, ahí en la bodega, según se sube, tenemos una piedra con una grabación de un león rampante que se encontró debajo de una carral de poino, que se llamaban poinos, donde se apoyaban las carrales. Después aquí tenemos tuberías romanas que han aparecido en las calles cuando se han arreglado, se han aparecido tuberías romanas y las hemos recuperado, las hemos traído. Aparte del, entre comillas, clásico barrio de bodegas, aquí en Astudillo tienen este modelo, ¿no?, de bodegas de arquitectura hipogea, que es la seña de identidad. Sí, claro. Bueno, lo primero, estamos en la bodega de los Manguis, que es, en mi opinión, probablemente estamos ante una de las mejores bodegas del Cerrato palentino. Una bodega magnífica, como veis. Efectivamente, de alguna forma esta arquitectura hipogea, que es la arquitectura de subterráneos, es la que marca de alguna forma, como digo, la diferencia con respecto a las bodegas tradicionales del Cerrato, ¿no? También en Astudillo hay un centenar de bodegas, la típica de Cerrato, pues enclavada en tierra, lo que es la típica bodega en tierra, ¿no? La diferencia con estas bodegas de las que estamos hablando, de esta arquitectura hipogea, de esta arquitectura subterránea, pues es que son bodegas de este tipo, como la que veis. No todas evidentemente son como estas, pero esto es un ejemplo magnífico de lo que es este tipo de arquitectura, con una construcción, una solidez verdaderamente extraordinaria, con un labrado de piedra, verdaderamente una labor de cantería impresionante. Lo que tiene más de atractivo pues es el misterio que encierran unas construcciones tan imponentes, tan extraordinarias, dentro del casco urbano, porque lo que caracteriza a las bodegas de Astudillo es que toda esta red de más de 2 kilómetros de galerías subterráneas están enclavadas en el propio casco urbano. Son galerías de 200, 300, 400, 500 metros enlazadas con bodegas con el mismo tipo de sillar, con la misma altura, enlazadas unas con otras y separadas evidentemente por muros postizos que dividen la propiedad de cada uno. Eso indica claramente, bueno, pues que al final todas estas construcciones han tenido un fin común, todas estas construcciones se han hecho con una idea común, probablemente en una misma época o con poca diferencia, y el misterio está en saber qué finalidad tenían, porque ahora es verdad que las utilizamos como bodegas, y desde hace mucho tiempo las hemos utilizado como bodegas, pero ¿ha tenido Astudillo en alguna ocasión, en alguna época, una industria de vino tan importante como para justificar estas construcciones tan imponentes? Fijaros en esta bodega, donde por altura y por anchura podrían pasar incluso carruajes, ¿verdad? Pues no sé, hay quien tiene la teoría de que efectivamente se construyeron con una finalidad de almacenamiento de vinos, hay quien tiene la teoría de que se construyeron
con una finalidad diferente, pues no sé, como el almacenamiento de grano, no es fácil por la humedad, de lanas. Astudillo tuvo una industria textil importante, incluso he oído teorías de que no descartan la posibilidad de recurrir a la época templaria, fíjate que nos estaríamos yendo a los siglos XI-XII, incluso algunos dicen que podrían haberse utilizado como mazmorras en determinada época. Yo no descarto la posibilidad porque para mí es la teoría más plausible, o digamos la más probable, pues es que al final tuvieran una finalidad castrense, una finalidad puramente militar. Quién sabe con qué motivo, pues a lo mejor como zonas de protección, como zonas de posibles protecciones ante posibles asedios, como zonas de posibles huidas. Las bodegas están enclavadas en dos zonas en Astudillo, en la zona norte, donde hay más de 1 kilómetro, kilómetro y medio aproximadamente del pueblo, y las otras en torno, donde nos encontramos ahora, en torno y en los bajos al castillo de la Mota. Bien pudieran ser bodegas protectoras del castillo de la Mota, que tiene indicios del siglo XI-XII, aunque luego hay partes ya también reconstruidas hasta el siglo, incluso derivan del siglo XV. Lo que sí que es cierto es que las enclavamos en torno a unos siglos XIII, XIV, porque hay indicios de un románico gótico. También es probable que los canteros de la época hayan utilizado esos estilos y hayan sido construcciones posteriores. Es decir, la verdad es que estamos envueltos todos en un misterio, y desde luego, pues, en fin, nos estamos moviendo en esa época, y probablemente, ya digo, que con una finalidad, pues, de tipo castrense. Astudillo, durante los años 1350, en época del rey Pedro I de Castilla, pues Pedro I de Castilla vino muchísimo a Astudillo, porque tenía aquí a doña María de Padilla, a su amante, y con ella tuvo muchos hijos, y con ella, pues, aquí vino. Fue una época muy convulsa, la época del reinado de 1350 de don Pedro I, y es probable, bueno, en esa época, pues, la guerra de los 100 años, los enfrentamientos que tuvo con su hermano Enrique de Trastámara, una época verdaderamente convulsa. Bien, pues echando a volar un poco la imaginación, ¿por qué no pensar que podríamos estar hablando de este tipo de ahora bodegas, pero en su momento este tipo de edificaciones, de fortificaciones, pues con esta finalidad castrense? En fin, todo eso es un misterio y al mismo tiempo, pues un atractivo, ¿verdad? Porque no deja de ser un atractivo pensar que en estas piedras, debajo de estas piedras, pues puede ocultarse una historia verdaderamente apasionante. Piedras muy bien elegidas, edificaciones, comentaba, muy bien construidas, porque después de tantos siglos siguen en pie y se siguen utilizando, se siguen aprovechando desde un punto de vista turístico, ¿no?, para mostrar esa historia del municipio, pero también obviamente lúdico, ¿no? Se ha seguido utilizando durante mucho tiempo. Evidentemente, lo que está claro es que esto constituye un patrimonio de primerísimo orden para Astudillo, ¿no? Es cierto que las bodegas están en propiedades particulares. Esta bodega pertenece a una peña, a la Peña de los Manguis, y la Peña de los Manguis, la verdad es que dentro de ese servicio que siempre se ha caracterizado como buenos vecinos de Astudillo y como difusores de la cultura astudillana, pues nos la dejan para que desde la oficina de turismo podamos exhibirla y podamos enseñarla y podemos incluirla dentro de nuestras visitas guiadas y explotar de cualquier forma este tipo de construcciones, este tipo de patrimonio tan impresionante que tiene Astudillo, explotarlo desde un punto de vista turístico, porque ahora pues es evidente de que es una riqueza que sería una pena no poder utilizarla en este sentido, ¿verdad? Nuestras bodegas en sí mismo no están declaradas BIC, aunque sí que lo es el conjunto del castillo, pero la declaración de conjunto histórico de Astudillo, ya, como digo, pues nos impone esa normativa urbanística que pues consolida de alguna forma una reglamentación específica para la conservación de las mismas. Bueno, y de esa forma también lo que comentábamos, poder mantenerlas y que la gente las conozca para conocer la historia y que sea la excusa quizá para que muchos vengan a Astudillo. Sí, hay mucha gente que, bueno, de hecho, esta bodega de los Manguis es de ellos la disfrutan, la enseñamos desde la oficina de turismo. Hay muchos turistas que vienen a verla cuando ellos están merendando, y te puedo asegurar que muchos de ellos han terminado merendando con ellos, porque es una bodega verdaderamente de puertas abiertas.
con la gente. El resto de las bodegas es cierto que están en manos particulares, por tanto cada uno es muy libre de enseñarla o no, pero he visto a mucha gente visitando Astudillo y visitando bodegas concretas con amigos que tienen aquí, porque ya digo que la riqueza la riqueza patrimonial que tenemos en el subsuelo de Astudillo es verdaderamente extraordinaria. El caso de Torquemada es distinto. Aquí no es la localidad, sino el propio conjunto de bodegas el que fue declarado bien de interés cultural en el año 2016. Una forma de reconocer y proteger estas construcciones subterráneas que se extienden a lo largo de 12 hectáreas. Cerca de 500 han sido catalogadas y en algunos casos en un excepcional estado de conservación que permite incluso mantener la labor vitícola. Torquemada es tierra de vinos, todavía de hecho se sigue elaborando en algunas bodegas como en la que nos encontramos, que pertenece a Esteban Araujo, y tenemos con nosotros a Pedro Esteban. Muy buenas, Pedro. Hola, buenos días. Que nos va a contar cómo elaboran hoy día el vino, porque es verdad que se intenta mantener la tradición, pero es verdad que ya se ven elementos más modernos, ¿no?, que son necesarios para sobre todo cumplir con normativas. Bien, nosotros la elaboración prácticamente se ha modificado muy poco, lo único que se ha suprimido es el lagar, donde se hacía antes la mezcla de los vinos, la mezcla del orujo, el mosto, fermentación, etcétera, y lo único es que ahora que esa fermentación con los orujos, al igual que antes se hacía en el lagar, pues lo hacemos en depósitos de acero por condiciones fundamentalmente sanitarias y porque así lo exige en este momento la reglamentación. Es la única modificación que existe, el resto prácticamente es igual. Sí es cierto que después hay diferencias en la elaboración en cuanto al rosado, en cuanto al tinto joven y en cuanto al tinto crianza, que eso lo podemos ver ahora o después lo vamos viendo a medida que veamos la bodega. Bueno, hay que recordar que pertenecen a una denominación de origen, con lo cual hay que cumplir, siempre hay que cumplir. Hay que cumplir la normativa de todo, vamos, sí que están establecidas y en este caso nosotros estamos incluidos en la denominación de origen Arlanza. Toda la bodega lo que acompaña mucho para la obtención de unos vinos de calidad, como son en primer lugar es tener una temperatura homogénea a lo largo de los 12 meses del año que oscila entre los 10 y 12 grados. Con lo cual es una temperatura muy buena para la evolución de los vinos. En segundo lugar, otra característica, sobre todo ya cuando se hace la evolución en botella, es la ausencia de luz, que es una oscuridad total y pues, se sabe que los vinos, la luz solar es muy negativo para ellos, para su evolución. Y también, lógicamente, es las vibraciones, que es otro de los problemas que se presentan en las bodegas. Aquí tenemos vibraciones cero, estamos a 8 metros de profundidad del suelo, o sea, la ausencia de ruidos es totalmente absoluta. Pero sobre todo lo que es muy bueno es esa temperatura que tenemos constante. En otros casos habría que provocarla artificialmente, que ya es distinto, como también pues condiciones de este tipo. Había galerías en las bodegas para que a lo mejor un mismo lagar lo compartieran varias personas, ¿no? Y en este caso han optado por juntar más de una. Bueno, en este caso, cuando nosotros adquirimos esta bodega, tenía 2 galerías que las vamos a ver ahora. Una la dedicamos a la elaboración, a la conservación ya en madera y la evolución del vino, y la otra ya como botelleros. Pero inicialmente debía ser una misma bodega, porque cuando entramos en ella y solamente teníamos esta galería, observamos al final, que ahora lo veremos, como un túnel que estaba cerrado y es el que le abrimos y dimos a la otra galería. Y es cuando, por lo cual pensamos que eran 2 galerías inicialmente. Bueno, uno se imagina haciendo una bodega como esta, lo que costaría, lo que podría conllevar y sobre todo quizás se pone en la situación de lo que podía costar en la época hacer esto. Imposible. La labor en esta bodega hemos calculado que se han excavado como unos 1.800 metros cúbicos de suelo. Sacar eso de 8 metros de profundidad con estas longitudes que tienen 25 metros, 30 metros, hacia el exterior es un trabajo que es imposible imaginar lo que supuso. Y esto yo creo que fueron no labores de decenas de años, sino de cientos y a lo mejor miles de años en muchos casos. Elaborar todo este tipo de bodegas aquí en este conjunto. ¿Y por qué lo harían? ¿Por qué cree que lo harían, Pedro? Porque al final es verdad que se le podía buscar ese uso para realizar el vino y demás, pero ¿tantas? Tantas, eso es muy complicado, pero por ejemplo hay que pensar que teóricamente en algún momento de la historia aquí hubo una remodelación administrativa de que este barrio se dedicaba a bodegas.
Por ejemplo, en Torquemada no hay ni una sola bodega ni ha habido dentro del municipio, todas siempre han sido fuera de esto, con lo cual debió haber alguna ordenación. En segundo lugar, por ejemplo, todas las bodegas están orientadas al norte, con lo cual alguna razón habría para esto. En tercer lugar, todas las bodegas están formadas en calles que antes se llamaban aquí aceras, y todas convergían en el pueblo, pero con algunas calles intermedias que llevaban a una calle central que iba hacia el pueblo, con lo cual aquí hubo como un proyecto de urbanización o de normativa para hacer bodegas en este. ¿Cuándo fue eso? Es imposible saberlo. Aquí hay, creo, el alcalde nos lo puede decir, que hay datos del año 1500, 1400, ¿no?, de que ya estaban hechas. En Baltanás es del año 1300 que ya estaban construidas. Y eso, aunque me alargue mucho, se lo voy a comentar. Cuando todo eso sucede es al final de la Edad Media, que ya estaban construidas, pero en aquellos momentos de España toda la península ibérica estaba dominada por los árabes. Los árabes no creo que aportaran ningún dato relativo a la calidad del vino, elaboración del vino, pues porque es obvio, ¿no? Y antes de los árabes, que llegaron aquí en el año 700, fueron los pueblos bárbaros del norte de Europa, que tampoco. Con lo cual los únicos que quedan que pudieron, haciendo algo de referencia ya a la pregunta que he hecho antes de por qué se hizo todo esto, eran los romanos, que tenían unos conocimientos muy profundos de la elaboración de vino, condiciones para el vino, y que ellos elaboraban también en cuevas similares a estas en aquellos años en Roma. Por lo tanto, fueron ellos los que indujeron a hacer este tipo de construcción. A mí no me extrañaría. Pero eso está ahí la pregunta, pero no creo que ni los árabes ni los pueblos bárbaros enseñaran a los de Torquemada a hacer vino, ni mucho menos algo fundamental, de que los bárbaros, los pueblos bárbaros y los árabes, en cuanto a normativas, en cuanto a urbanización, en cuanto a derecho, no se fundamentaban en él, ¿no? Mientras que los romanos, el derecho romano, ahí está, y era de esos años. Torquemada no es solo uno de los municipios que cuenta con más bodegas en Palencia, sino que además es uno de los pocos que cuenta con la catalogación de bien de interés cultural para estos conjuntos. Jorge, ¿tuvieron que luchar mucho por conseguir esta catalogación y protección? Pues la verdad es que sí, que tuvimos que hacer bastantes trabajos, pero bueno, fue uno de los objetivos desde que empezamos en el ayuntamiento, el hecho de que teníamos que dar peso a las bodegas de Torquemada por lo que representaban desde el punto de vista histórico, patrimonial, cultural y con una visión incluso de futuro hacia el turismo, ¿no? Entonces, conjugando todo ello, pensamos en que era un elemento que había que proteger. Lo primero, que había que protegerlo. Y desde ese punto de vista, pues estuvimos trabajando haciendo una marca de calidad que denominamos Bodega Típica de Torquemada, cuyo objetivo era transmitir a la gente y concienciar a la gente que lo grande y la grandeza de tener una bodega era tenerla como era antiguamente, como la tenían nuestros antepasados. Y desde ese punto de vista dábamos una placa que ponía Bodega Típica de Torquemada y se la concedíamos a la bodega tradicional, a la que era, pues estaba prácticamente sin tocar, como era hace 200 años. Y desde ese punto de vista, pues bueno, sí que conseguimos empezar a concienciar a la gente en ese mantenimiento de las bodegas tal y como eran, y el siguiente paso fue hacer un censo de todas las bodegas que teníamos, con el fin de poder identificarlas, saber el número que teníamos, captar cada dueño, referenciarlas, y desde ese punto de vista pues también pues conseguimos sacar 477 bodegas que serían puertas de entrada a bodegas, porque en realidad las bodegas, muchas de ellas o algunas de ellas son bodegas también comunales. Son bodegas que tenían un lagar común que le compartían entre distintos propietarios y luego había distintas galerías, 2, 3 galerías, que eran donde luego ya particularmente cada uno hacía el vino. Por eso, si hablas con alguna persona de Torquemada, anciana ya, pues incluso te puede hablar de niveles de que se había hasta 1000 bodegas, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso. Pero bueno, pues ese paso también le dimos, de llevar a cabo ese estudio de todas las personas que podían tener bodegas y censar todas las bodegas que había, y el siguiente trabajo fue un estudio planimétrico. Ahí ya sí que nos pusimos en contacto con la Escuela de Arquitectos de Valladolid para hacer un trabajo arquitectónico serio, y al cual invitamos a todas las personas del pueblo que tenían bodegas que abriesen su bodega para realizar planos de ellas, y identificarlas y
y catalogarlas. Y desde ese punto de vista pues también se hizo un importante trabajo planimétrico, caracterizándolas, localizándolas, de las que se sacaron individualmente planos, y ya con eso también pues conseguimos dar un paso adelante, de tal forma que bueno, pues con toda esa documentación que conseguimos, desde el inicio, desde las catalogaciones, los estudios planimétricos, el censo de bodegas, la marca de calidad bodega típica, pues conseguimos el peso suficiente para plantear en la Junta que había que proteger las bodegas de Torquemada, esa tradición, esa historia nuestra, y al final pues lo conseguimos y nos concedieron el que las bodegas, el barrio de bodegas de Torquemada fuese declarado bien de interés cultural. Claro, un buen número de bodegas cubriendo una gran extensión de terreno del municipio. Pues sí, porque cuando hablamos de las bodegas de Torquemada, ya tenemos que, en cuanto a número de bodegas y terreno que ocupan, no podemos decir ya solo que son las que en donde más bodegas hay y más terreno se ocupa de Palencia, sino que de Castilla y León, y me atrevo a decir que de toda España. Son 12 hectáreas de terreno, debajo de las cuales, pues imagínate, 12 campos de fútbol debajo de los cuales hay bodegas, está todo horadado, pues es una extensión grandísima. No sé, si pusiésemos cada una de esas galerías una tras otra, pues fíjate, llegaríamos a tener 20 kilómetros de distancia de galerías, ¿no? La diferencia de las bodegas de Torquemada respecto a otras bodegas que podáis ver por el Cerrato es que justamente lo tradicional en el Cerrato era aprovechar un cerro y en el cerro horadar y hacer allí la bodega. Bueno, pues en el caso de Torquemada no ocurre eso, es el único caso en el cual se utiliza una superficie totalmente plana, y sobre esa superficie plana se empieza a excavar y a profundizar hasta 8 o 9 metros de profundidad, e ir sacando tierra y sacando tierra y sacando tierra, de tal forma que bueno, tenemos ahora pues la forma característica que tiene este terreno, ¿no? Un terreno que tenía que ser totalmente plano y sin embargo es ondulado, totalmente ondulado, que hace referencia a la tierra que estaba dentro de esas bodegas y a la hora de hacer las galerías que iban sacando y la iban tirando encima. Pero claro, estamos hablando de que eso era a pico y mano, ni siquiera a pico y pala, a pico y mano, ir poco a poco picando y sacando calderos y calderos de tierra hacia afuera, ¿no? Pues imagínate la cantidad de metros cúbicos que se tuvieron que manejar y lógicamente el tiempo que conllevaría todo eso. En Torquemada el término municipal tiene en torno a las 7.400 hectáreas y claro, de esas 7.400 llegó a haber en Torquemada 5.000 hectáreas de terreno de viñedo, que es una exageración, también uno de los municipios de Palencia con mayor superficie de viñedo. Por tanto, el agricultor, prácticamente todos los agricultores pues tenían algún viñedo y elaboraban vino de manera familiar, aunque hubo también empresas en Torquemada, ¿no? Los Lorecines, los más conocidos desde el punto de vista de la fabricación industrial y de la venta de vino, pero luego familiarmente pues elaboraban pues todas las familias, todos los agricultores, y de hecho por eso el enorme número de bodegas. Yo me acuerdo de niño de venir aquí a hacer vino también, que venía con mi abuelo Mariano, con mi tío Juan, y efectivamente traíamos la uva, la prensábamos, la pisábamos en la pila, luego se apretaba con el husillo, con la viga, moviendo la piedra, y bueno, pues ahí yo por lo menos puedo decir que he estado haciendo vino de forma tradicional, y en estos momentos pues se sigue haciendo vino de forma tradicional algunas familias, y bueno, es una cosa que yo creo que también hay que seguir manteniendo.